deshace. Te apuesto, porque yo metí. Si le metes con plastoformo, ¿se deshace? No, no se deshace. También he metido. Entonces, ¿por qué no debes meter? Si le metes una mamadera, ¿se deshace? ¿No? Y es de plástico. Pero no debemos meter. ¿Por qué? Porque al generar calor puede liberar toxinas dañinas. El calentamiento de los plásticos es terriblemente dañino, produce dioxinas, que son de los tóxicos peores que existen. ¿Sí? Y por eso dicen, no deberíamos poner bebidas calientes, por ejemplo, en plastoformo. Y ponemos en plastoformo. ¿Sí? Estas cositas no deberían ser de plástico, porque al exponerlas a calor liberan dioxinas. No debemos meter al microondas, no porque se vayan a deshacer, no se van a deshacer, ellos se los aseguro. Pero sí van a liberar dioxinas, y eso es tóxico. ¿Sí? No deberías guardar al refrigerador la comida, ¿en qué? ¿En qué no debes guardar y en qué sí puedes guardar? Porque ahí es frío, ¿no? No se va a quemar. ¿Puedes guardar en la olla que has cocinado? No deberías. Peor si es aluminio, libera toxinas, gases tóxicos. ¿Sí? No deberías guardar en plásticos en el frío, que el frío también libera dioxinas. ¿Y en qué guardamos todo? En bolsa, ¿no? O ponemos a bolsitas y plin, plin, al congelador. No deberíamos. En temperaturas o muy frías o muy calientes solo deberíamos usar cristal o porcelana. Nada más. Pues fíjense, y no es porque se arruine el envase, es porque nosotros nos estamos intoxicando. ¿Sí? Entonces, vean, la recomendación no es por cuidar el contenedor. Si se arruina mejor, pues compras más, ¿no? Es porque nos intoxica. Igual, no cualquier botella tolera calor. ¿Sí? Algunas están diseñadas para tolerar calor. En esas puedes. Los Tupperware, por ejemplo, si son de marca, sí toleran. Tienen índices de calidad para que no liberen dioxinas. Pero si es otro que no es de marquita, te va a tolerar calor, pero está liberando dioxinas. ¿Sí? Entonces, vean, esas cosas tenemos que saber para recomendar a la población. ¿Sí? Bien, estos conceptos son de fisiología, por eso les digo, los primeros capítulos son facilitos porque es pura fisiología. ¿Qué es un agonista? Defina. Una sustancia química que se une a un receptor y lo activa. Ese es un agonista. ¿Sí? ¿Y un antagonista, cómo lo definimos? Sustancia química que se une al receptor y no lo activa. Y al no activarlo, también evita que el agonista se una. Por eso es que normalmente lo conocemos como inhibidor. ¿Sí? Entonces, dos conceptos básicos que no deben olvidarse, porque cuando hablamos de fármacos vamos a hablar agonista, antagonista, agonista, antagonista, todo el tiempo. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de la interacción de un fármaco con su receptor específico, fíjense que es importante el tamaño, la forma, la carga eléctrica, la composición, todo. Porque el fármaco tiene que ser perfecto para unirse al receptor específico. ¿Sí? Y si no tiene el tamaño, la forma, la carga eléctrica, no se va a unir. Y si no se une, no va a haber ningún efecto. ¿Sí? Además de esas características, depende que el fármaco pueda llegar hasta el sitio donde va a producir su acción y también su metabolismo y excreción. ¿Por qué decimos que esto es importante? Por ejemplo, nos dice acá, ¿no? Si te duele la cabeza, ¿qué haces? ¿Agarras el fármaco y lo pones ahí donde te duele? No, te lo tomas por vía oral. Entonces, esto nos ayuda a entender cómo, si estás poniendo en tu boca el fármaco, ¿cómo te va a controlar el dolor que está en tu cabeza? ¿Sí? Entonces, ese fármaco tendrá que absorberse, distribuirse, ser transportado por el torrente sanguíneo y llegar hasta el sitio donde te está doliendo y controlar esa cefalea. ¿Sí? Entonces, vean, esas características que estamos mencionando las vamos a ir analizando. Por ejemplo, si hablamos de la naturaleza física del fármaco, decimos que el fármaco puede ser sólido, líquido o gaseoso, ¿sí? Y ahí nos muestra el libro algunos ejemplos de estos. ¿Por qué tiene que tener distintas presentaciones? A ver, si yo agarro un comprimido y te digo, mete este comprimido intravenoso, ¿vas a poder? No. No, ¿no es cierto? Para la administración intravenosa será más apropiado un fármaco en presentación líquida, ¿sí? O por ejemplo, si agarro y te digo, tu paciente tiene 1 año, dale este comprimido de amoxicilina que trae fuera. No, porque es muy chiquitito, ¿sí?
se va a pelear con la mamá, le va a morder, va a escupir, va a vomitar, hasta se puede atragantar con el fármaco, ¿sí? Entonces, para ese niño, ¿qué voy a usar? Un jarabe, mejor, más fácil, ¿sí? O si tengo, por ejemplo, un paciente con un problema respiratorio, la vía inhalatoria será más apropiada, porque va a ser más rápida, el fármaco va a llegar más rápido donde necesito, va a haber menos efectos adversos, ¿sí? Entonces, no hay una mejor o peor vía, siempre depende del paciente, ¿sí? Porque yo puedo decir, y van a ver que la mayoría de los autores, incluyendo el Katsu, coinciden en que la mejor vía es la vía oral. Y es cierto, es la mejor, ¿sí? Porque es rápida, es accesible, es fácil de usar. Básicamente todos los pacientes pueden usar vía oral, ¿sí? Pero si tu paciente está inconsciente, ¿le puedes dar algo vía oral? No, está contraindicada. Entonces, aunque sea la mejor vía, para ese paciente no sirve, ¿sí? O por ejemplo, no sé, pues, si necesitas un efecto rápido, no le vas a estar dando vía oral una tabletita, le vas a poner vía intravenosa, ¿sí? ¿Por qué? Por la severidad del cuadro del paciente. ¿De qué depende que escojas una vía u otra? Del paciente, no del fármaco, ¿sí? Y fíjense, los fármacos tienen la composición de todo lo que ustedes ya conocen, carbohidratos, proteínas, lípidos, pueden ser orgánicos, inorgánicos, ácidos, bases, etc. ¿Sí? Bien, si hablamos del tamaño del fármaco, los fármacos pueden tener tamaños diferentes. Hay fármacos pequeños, muy grandes, y la mayoría tienen un peso molecular entre 100 y 1000, ¿vale? Es decir, tienen tamaños intermedios. Pero ¿por qué nos menciona el libro estos dos extremos? Nos dice, el litio es tan chiquitito, pero tan chiquitito, que su peso molecular es apenas de 7. O sea, es chiquititísimo, por decirlo así. ¿Qué implicaciones tendría que sea tan chiquitito para su distribución en el organismo? Qué bonito tu estornudo. ¿Qué dicen? ¿Qué implicaciones tendría el litio? ¿Qué suena bonito? ¿Qué dicen? ¿Qué pasaría con el litio? Es tan chiquito que se mete a todos los rincones que se imaginen del organismo. Pregunta, ¿necesitamos que el fármaco se vaya a todos los rincones del organismo? No, de ninguna manera, porque se acuerdan que hemos dicho, si necesito efecto aquí y se va a todo lado, aquí es mi efecto terapéutico y todo esto es mi efecto adverso. Entonces, justamente por esa razón, el litio es uno de los fármacos más tóxicos que existen. Y eso ha limitado en gran medida su utilización, ¿sí? Todavía se usa, sobre todo en cuadros psiquiátricos, pero después en otras cosas. La alteplasa, fíjense la gran diferencia, fíjense su peso molecular, es 59.050. O sea, la alteplasa es gigante, ¿sí? ¿Para qué se usa alteplasa? Es un fibrinolítico, para disolver coágulos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que este paciente ha tenido un infarto, quiero disolver ese coágulo, no puedo pretender ponerle la alteplasa intramuscular en la nalga y que de ahí va a llegar hasta la coronaria. Nunca va a llegar, es muy grande. Si quiero usar, tengo que poner donde va a actuar, directo donde está el tronco, ¿sí? Entonces, vean, son elementos que me ayudan a decidir cuál es la mejor vía en base al tamaño del fármaco. Como la mayoría están entre 100 y 1000, que no es ni muy grande ni muy chico, para cada fármaco decidiré cuál es la mejor vía. Este va bien por vía oral, este va bien por vía dérmica, este va bien por vía intramuscular. Para cada uno hay vías diferentes, ¿sí? ¿Eso lo tenemos que aprender? Sí. No nos podemos inventar, ¿sí? Bien. Y fíjense, el tamaño también está relacionado con la especificidad. Porque si fuera un fármaco que tiene que entrar a ese receptor y es 3 veces más grande, no va a entrar. Por lo tanto, no va a haber efecto, ¿sí? Y fíjense, obviamente el tamaño también puede determinar si el fármaco se queda dentro de los vasos o se sale al intersticio o se entra a la célula, si ingresa hasta el interior y mata microorganismos intracelulares, por ejemplo, ¿sí? No cualquier fármaco pasa cualquier barrera ni llega a cualquier compartimiento, ¿sí? Este es otro elemento importante que ustedes ya conocen. Cuando han visto enlaces en bioquímica, ¿qué tipos de enlaces han conocido?
¿Cuáles? Si los queremos dividir en dos grandes grupos, ¿en cuáles los dividiríamos? Covalentes y no covalentes. Y no, pues, y si es iónico es covalente, pues no covalente. Y si es fuerza en van der Waals es covalente, pues no covalente. En realidad, la forma más práctica es débiles y fuertes, ¿sí? Que ahí sí podemos decir, por ejemplo, los covalentes son fuertes. En cambio, todos estos otros son débiles, ¿sí? Puentes de hidrógeno, fuerzas de van der Waals, puentes o bueno, iónicos, hay variación. Algunos dicen son débiles, pero no tan débiles, y otros dicen no, son fuertes, un poco menos fuertes que los covalentes, pero son fuertes, ¿sí? Lo que nos interesa entender es que el tipo de enlace determina el tipo de interacción del fármaco con el receptor. Por ejemplo, para entender bien la importancia de los enlaces, nos ayuda a recordar lo que hace la hemoglobina, ¿sí? ¿Qué es la hemoglobina? ¿Qué hace la hemoglobina en nuestro organismo? Escucha, ¿no saben qué hace la hemoglobina? ¿Qué ha pasado? Se han reseteado en carnaval y ahora no saben los escuadros. ¿Qué es? ¿O es el frío? Están congelados sus neuronas, están así. Ya, es una molécula transportadora, ¿no es cierto? ¿Y a quién transporta? Y también al CO2. ¿Puede transportar CO2 y oxígeno al mismo tiempo? No, tiene que soltar a este para transportar a este y soltar a este para transportar al otro, ¿sí? Entonces, ¿de qué depende que pueda soltar a uno y transportar al otro? De que se pueda romper ese enlace, porque para llevar oxígeno, enlaza al oxígeno y lo transporta. Cuando llega a su destino, lo suelta, rompe su enlace y hace un enlace con el CO2, ¿sí? Entonces, fíjense, aquí es fundamental que el enlace sea débil, porque de eso depende la función de la hemoglobina, ¿sí? Y si comparamos, por ejemplo, ¿qué pasa con el CO? ¿Qué es el CO? ¿Qué es el CO? Monóxido de carbono. ¿Y es bueno? Es un gas súper tóxico. ¿Y de qué se muere un paciente intoxicado con CO? De insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? Porque este CO, primero que tiene una afinidad 200 veces más alta que el CO2 por la hemoglobina. Vale decir que le va a ganar a este y a este para unirse con la hemoglobina, ¿sí? Pero además su afinidad es tan alta que no la va a soltar. No se va a romper el enlace aproximadamente 100 horas. ¿Y puede estar 100 horas sin oxígeno? No. En 5 minutos mi cerebro se muere, ¿sí? Entonces, las personas que se mueren por CO es porque la hemoglobina está ocupada con el CO y no puede transportar los otros gases. Y por eso se muere ese paciente, ¿sí? Entonces, vean la gran relevancia aquí de que el enlace sea débil, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la interacción de los fármacos con los receptores, ¿qué creen que es importante? ¿Que el enlace sea débil o que el enlace sea fuerte? ¿O cuál es más importante, el enlace fuerte o el enlace débil? ¿Qué dicen? ¿Qué ha pasado? Están muy callados hoy día. ¿Tienen examen todavía o han empezado parciales ustedes? La importancia del receptor depende de la función que cumple, ¿sí? En la hemoglobina, por ejemplo, tiene que ser débil, porque de eso depende su función. Si fuera fuerte, no puede cumplir su función. Pero si yo hablara del músculo, por ejemplo, y en el músculo hubieran enlaces débiles, me estaría rompiendo mis músculos mientras camino. Ahí, como es estructural, los enlaces entre aminoácidos y aminoácidos son puentes disulfuro, de los más fuertes que tenemos, y tiene que ser así, ¿sí?
Entonces, vean, el tipo de enlace depende de la función. Y cuando hablamos de fármacos es lo mismo. Hay fármacos que forman enlaces débiles y hay fármacos que forman enlaces fuertes. ¿De qué dependerá que sea útil o no útil? De qué necesite un paciente. ¿Sí? Y obviamente, si es un fármaco que tiene unión irreversible, es más peligroso. Porque si por alguna razón se intoxica o me paso por la dosis, no puedo revertir el efecto porque no se va a separar. ¿Sí? En cambio, si es reversible, le doy un antagonista, desplazo la sustancia y el paciente se estabiliza. Es más fácil de controlar. ¿Sí? Lo que no quiere decir que no voy a usar fármacos irreversibles. Voy a usar. Si el beneficio justifica el riesgo, los voy a usar. Pero tengo que saber que son más peligrosos. ¿Sí? Y también cómo revertir si se me complica el paciente. Entonces, fíjense, resulta que los fármacos que tienen enlaces débiles también son más selectivos. ¿Y qué implica más selectividad? Menos efectos adversos. Entonces, podríamos concluir que los fármacos que tienen enlaces débiles y que son más selectivos son fármacos más seguros. ¿Sí? Muy bien. Acá nos habla el libro del fenómeno de quiralidad, o también conocido como estereoisomerismo. Y nos dice, los fármacos tienen pares enantioméricos, ¿sí? E incluso hay fármacos que tienen 2 centros asimétricos y tienen 4 diasterómeros, ¿sí? Entonces, parece complicado, pero yo les digo, esto es fácil de entender si se acuerdan lo que son los isómeros. ¿Qué son los isómeros? Escucha, si no se acuerdan, estamos en problemas. ¿Qué son los isómeros? ¿Qué es un isómero? ¿Cómo lo definimos? Muy bien, sustancias químicas que tienen la misma composición, pero estructura diferente. Fíjense, acá tenemos 2 isómeros, ¿sí? Son exactamente iguales a nivel composición. Fíjense, los dos tienen un carbono central, una cadena radical lateral, un hidrogenión, un grupo carboxilo, un grupo amino. Exactamente la misma composición. ¿Cuál es la diferencia? La estructura. Si veo este primero, fíjense, el hidrogenión está a su izquierda de ustedes, ¿sí? Y el radical a la derecha. En cambio, este otro, el radical está a la izquierda y el hidrogenión a la derecha. Nada más es la diferencia. Pero esa pequeñita diferencia hace que la función de este sea diferente de la función de este otro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos dice Katsun esto y que tenemos que entender el fenómeno de quiralidad? Porque nos dice, resulta que la mayoría de los fármacos que tenemos en el mercado tienen las 2 formas. Es decir, no se ha logrado separar su forma levorotatoria de su forma dextrorotatoria. ¿Y qué implica eso? Y nos dice, lo puedes entender más fácil si haces o entiendes con el fenómeno de mano-guante, ¿no? Por eso les pone aquí manitos atrás. Y te dice, si tú tienes una mano derecha y la calzas en un guante derecho, vas a tener un calce perfecto, porque el guante está diseñado con un dedito para el meñique, que es más delgadito, más chiquitito, uno para el pulgarcito, que es más gordito, más cortito, y 3 que se van a ensamblar perfectamente en los 3 centrales, ¿sí? Entonces ese tu ensamble así perfecto, si fuera fármaco receptor, produciría la máxima respuesta, la máxima activación del receptor, porque el ensamble es perfecto, ¿sí? Y te dice, pero si tienes el guante de la mano derecha y ahí le pones la mano izquierda, así, ¿sí? Ahí no vas a tener un ensamble perfecto. Probablemente estos 3 más o menos se ensamblen bien, ¿sí? Pero mira, el meñique está donde estaba el pulgar y el meñique es más flaco y es más largo, ¿sí? Y el pulgar está donde tenía que estar el meñique y es más gordo y es más cortito, ¿sí? Entonces, el ensamble no va a ser perfecto, ¿sí? Y te dice, si esto fuera un fármaco y este es su receptor, cuando entra al receptor pueden pasar 2 cosas. 1, que el receptor no se activa, ¿sí? Y 2, como hay algunos elementos que más o menos encajan bien, se podría activar parcialmente, ¿sí? Pero nunca se va a activar como con el que tiene el ensamble perfecto. Entonces, ¿qué ocurre? Como no hemos podido separar de los fármacos las 2 formas,
Una es responsable de la potencia farmacológica que vemos y la otra le resta eficacia, ¿sí? Pero así está diseñado, así le damos al paciente, porque no hemos podido separar. Pero nos dice, ahora que tenemos más tecnología, cuando logremos separar, vamos a tener mejores fármacos, ¿sí? Y nos dice, a ver, fíjate, algunos hay que se ha podido separar. Por ejemplo, la cetiricina es un antihistamínico súper bueno, pero tiene las dos formas recémicas. Desde hace algunos años ya nos llega la levocetiricina. ¿Qué han logrado hacer? Separar solo la forma levorotatoria. ¿Es más potente que la cetiricina? Sí. ¿Tiene menos efectos adversos que la cetiricina? Sí. Las personas que la cetiricina